Pues bien, allí algunos de los puntos que se trataron en esta reunión de cancilleres de Mercosur, como lo veíamos en Argentina, y hoy queremos discutir todo lo que pasó allí, que puede venir para el continente, que puede venir para Venezuela. Así que saludamos a nuestra invitada Johanna Maya, experta en política internacional y además profesora universitaria. Profesora Maya, bienvenida, qué bueno verla otra vez. Gracias, Paula. Bueno, mire, empecemos por hablar de Venezuela porque sí, como lo decíamos, fueron muchos los puntos que se trataron ahí, pero uno de los que esperábamos tener noticias pues era Venezuela. La verdad no ha trascendido mucho, pero lo que sí se sabe es que se mantiene la suspensión del bloque a este país. ¿Esto qué significa en términos de seguir dándole una visibilidad importante a lo que pasa con la situación de Venezuela a nivel internacional? Pues en términos de las dinámicas del bloque, implica un cumplimiento de las reglas del juego y pues no se puede hacer ninguna excepción con ninguno de los países miembros. Siempre y cuando no se cumplan las políticas del bloque, Venezuela tendrá que permanecer por fuera independientemente de la situación, pero esto es una situación recurrente en los procesos de integración latinoamericana, procesos fragmentarios, coyunturales, con crisis, que no logran articular un bloque como región. De hecho, en este momento tenemos dos bloques, Mercosur y la Alianza Pacífico, y no logramos, a pesar de los fallidos intentos a través de la historia, de consolidar un bloque único. Como le decía yo, Johanna, no trascendió mucho de qué se habló y qué se decidió acerca del tema Venezuela, justamente porque los cancilleres sí dijeron, mire, no quisimos hablar mucho de Venezuela porque no queremos que el tema Venezuela y la situación de Venezuela afecte lo que buscamos con este Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. ¿Usted cree que eso podría afectar? O sea, el tema Venezuela haría que la Unión Europea, ya vamos a hablar más a fondo de ese tratado, pero hablemos ahora justamente de eso. El tema Venezuela sí podría hacer que la Unión Europea piense quizá en retirarse de, digamos, de ese tratado que pareciera le interesa. Podría ser un factor que afecte las negociaciones, pero pienso que hay razones y motivos de fondo que hacen que esta negociación sea más política que técnica y en ese sentido se busque unar esfuerzos entre bloques, teniendo en cuenta el Brexit, el ascenso de Trump al poder y las políticas proteccionistas que se están expandiendo alrededor del mundo. Entonces, un mensaje para la comunidad internacional de la unidad de dos bloques de integración pone un poco el freno al avance de esas políticas proteccionistas de los gobiernos populistas de carácter radical que están cerrando sus fronteras, ¿no? Mientras Trump piensa construir muros, China está construyendo puentes. Es cierto. Johanna, ya vamos a hablar del tema Alianza Pacífico, del tema Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Unión Europea, pero antes quiero que cerremos el bloque Venezuela con información que tiene que ver con la economía de este país. Y es que la Asamblea Nacional de Venezuela informó que la inflación acumulada en este país durante enero y febrero de este año llegó a 42.5% y proyectó que para el cierre del año alcanzará el 741%. El presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, José Guerra, aseguró que el índice de precios al consumidor alcanzó 20.1% en febrero, superior al 16.7% registrado en enero, lo que demuestra una destrucción de la capacidad adquisitiva de los sueldos y pensiones de los venezolanos. Desde febrero de 2016, el Banco Central no publica cifras oficiales sobre la inflación en el país. Bueno, ahora sí, Johanna, quiero que nos metamos con el tema Mercosur y lo que pasó en relación con la Unión Europea. Lo que dijeron también los cancilleres es que la verdad se muestran bastante positivos los de la Unión Europea con el tema pues de poder hacer un tratado de libre comercio. Y no pensaría que esto es así, que la situación que está viviendo la Unión Europea ahora con el Brexit, todo lo que está pasando con ellos, pues les interesa y puede ser positivo, ¿o no? Sí, realmente estas negociaciones se vienen desarrollando desde 1999, tenemos más de 18 años intentando afianzar estas negociaciones, entonces es una historia que parece una caricatura tormentosa en la que los personajes han cambiado de cara. Claro, ellos ahora tienen una situación, una realidad distinta. Sí, y pues definitivamente la salida de Kirchner y de Dilma Rousseff del poder ha facilitado este acercamiento. Temer y Macri son mucho más favorables a un proceso de negociación como bloque con la Unión Europea, ya que no ponen en medio de la discusión las políticas de protección agraria que estos gobiernos anteriores sí tenían sobre la mesa. Y pues realmente las negociaciones se vuelven a desbloquear desde 2010. Llevamos 6 años de arduos intentos de negociación, pero la coyuntura política actual en el escenario internacional, como lo decía,
que favorece el avance del proteccionismo, pues hace que esta negociación sea muy importante en este momento. Más si tenemos en cuenta que en diciembre de este año será la cumbre mundial de la OMC, a la que sería muy interesante que ambos bloques llegaran con un avance significativo en términos de la negociación. Los tratados de libre comercio, Johanna, pues siempre tienen cosas muy positivas, pero también tienen implicaciones para los mercados internos que a veces, si no se negocia bien, pues no pueden resultar siendo positivos, hay que volver a repetir esta palabra, para esos mercados internos. ¿Qué debería cuidar aquí Mercosur de los suyos en medio de este tratado de libre comercio que quiere hacer? Evidentemente las políticas agrarias son un tema bastante sensible y es lo que ha trabado las negociaciones, porque una negociación que no se desarrolle en el sentido estricto de la protección de los recursos agrícolas y de la política agrícola podría poner en crisis la soberanía alimentaria de estos países, la producción misma de alimentos, más cuando tenemos en cuenta pues que los países de América Latina se centran sobre todo en la producción de materias primas. Entonces, evidentemente, los gobiernos anteriores, más cercanos a una tendencia de izquierda, buscaron proteger radicalmente ese sector. Estos gobiernos ya un poco más proclives a las negociaciones y al espíritu del libre comercio van a priorizar la negociación sobre la protección de los recursos y de los mercados internos muy posiblemente. Pero en un escenario de crisis, Brasil y Argentina no tienen más opción que negociar más cuando Estados Unidos está cerrando las puertas. Bueno, por último hablemos de ese tema, Alianza Pacífico. Están buscando que haya ese encuentro entre cancilleres de Mercosur y cancilleres de Alianza Pacífico, es decir, es un proceso que apenas está empezando a calentarse. ¿Usted cree que se podría dar, y como lo ha repetido ya en esta charla, pues en medio de un gobierno de Donald Trump que está buscando cerrar comercio, cerrar fronteras, de proteccionismo, pues sí pareciera bastante bien que se diera lo de la Unión Europea, pero que por este lado, pues como continente también nos empezáramos a unir y a trabajar como bloque, ¿o no? Sí, ha sido un sueño que viene desde Bolívar. Sí. Pero que lamentablemente no hemos podido consolidar. Y pues el mundo se articula a través de bloques. En el Asia también está fuerte, la ASEAN, la Unión Europea está en un momento de crisis, pero creo que articularnos como bloque y no tener pequeños bloques nos daría mucha más capacidad de negociación en el escenario internacional.